vamos a hablar de la cinemática. Es una palabra que ya ustedes escucharon y la cual nos refiere a una rama de la ciencia física que se encarga de estudiar al movimiento. ¿Cuál movimiento? Cualquier tipo de movimiento que ustedes perciban a su alrededor, e inclusive aquellos que no pueden ver. Así, por ejemplo, podemos hablar de un carro, un barco, una bicicleta, las hojas que son mecidas o tiradas por el viento y que son llevadas de un lado a otro, un gran avión, asimismo las gotas de las lluvias. Pero una característica de esta rama de la física es que esta estudia el movimiento sin atender cuál es su origen, esto es, sus causas. Solamente se va a concretar a estudiar sus características. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes podrán notar en su alrededor que no todos los movimientos son iguales. Hay algunos que son rectos, hay algunos que son curvos, en fin, de diferentes maneras. Y estoy hablando de la trayectoria. Otra de las características que la cinemática estudia nos habla del desplazamiento que un cuerpo observa cuando se encuentra en movimiento. Una más sería la velocidad. Y esto es, nosotros a nuestro alrededor vemos movimientos que nos parecen rápidos, otros que nos parecen aún más rápidos, y hay algunos que nos parecen pues muy lentos. Es algo más de lo que la cinemática se encarga. Pero para poder nosotros hacer esa caracterización tenemos que guiarnos o basarnos en un marco de referencia. Así que también es a tener en cuenta. Otra característica que estudia es la aceleración. Comúnmente escuchamos ese término, pero ¿a qué se refiere exactamente? Entonces, aquí en este apartado de nuestro programa de estudio vamos a hablar de la aceleración. Cuando hablamos de marco de referencia, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de coordenadas que un observador va a utilizar para hacer la medición y caracterización del movimiento. Esto es, puede ser un punto que nosotros consideramos relativamente fijo, sea por ejemplo un poste de luz, una casa, etc. Cuando hablamos de velocidad, nos estamos refiriendo a la distancia que recorre un móvil a cada unidad de tiempo. Esto es, cuántos metros está recorriendo un móvil por segundo, cuántos kilómetros por hora, lo que nos lleva a sus unidades, que son el metro por segundo y el kilómetro por hora. Dentro de las ecuaciones que utilizamos para calcular esto tenemos que v es igual a la distancia entre el tiempo. Y cuando hablamos de desplazamiento, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la distancia en línea recta que existe desde el punto donde partió a moverse el cuerpo hasta la posición final. Esto es sin importar si dio vueltas o no. Esto debe ser en línea recta. Y podemos medirla en centímetros, en kilómetros, en metros. Y en lo que respecta a las trayectorias, bueno, podemos encontrar diferentes tipos de movimiento, como son rectos, curvos, parabólicos, circulares. Ya ustedes identificarán cada uno de ellos porque los aprecian en la vida cotidiana. Hablar de aceleración es hablar de cómo está cambiando la velocidad a cada unidad de tiempo. Esto es, si un cuerpo viaja siempre a la misma velocidad, no hay aceleración. Pero si la velocidad varía, sea aumentando, puedo considerarla positiva, o negativa, si el caso así lo amerita.